formación de la imagen. Ya habíamos comentado también, discutido un poco de lo que es el concepto de una radiografía. De hecho, está relacionado con un procedimiento que nos ayuda a hacer fotografías del interior de un cuerpo, ¿no? Y para eso vamos a utilizar los rayos X. Ese concepto es de la Real Academia Española. Pero también hay un concepto que está relacionado con una imagen que vamos a registrar en una placa o en una película fotográfica. Es decir, utilizando lo que ya habíamos mostrado, los que son los sensores o los receptores de imagen, ya sea de manera directa o indirecta, que se almacenan en una base de datos, se procesan y se muestra la imagen. Es decir, nosotros obtenemos una imagen cuando exponemos al receptor de la imagen radiográfica una fuente de radiación que es o que son los rayos X. Cuando exponemos y estamos frente a un cuerpo y un sensor, obviamente vamos a producir una imagen digital. Cuando exponemos la fuente de radiación frente a un cuerpo y estamos frente a una película, vamos a señalarla esta como una imagen analógica. Entonces esa diferenciación ya la comentamos. Considerando eso, la imagen propiamente dicha, es decir, la radiografía, va a tener componentes muy importantes, que son las líneas y son las áreas. De hecho, es importante discutir qué cosa es una línea, qué cosa es un área, porque en la imagen fotográfica o radiográfica que mostramos, básicamente vamos a encontrar un matiz de grises que va desde un blanco hasta un negro, ciertamente con líneas que delimitan determinadas áreas estructurales de cada diente, por ejemplo, o de cada estructura ósea. Entonces, en la formación de la imagen radiográfica, ¿qué cosa es una línea? Básicamente, aquellas que delimitan, circunscriben, cruzan y obviamente juega un rol importante porque a partir de ahí es que vamos a llegar a determinar una estructura propia y los cambios que se puedan producir en ella, tanto en su recorrido como en su continuidad o en su densidad, por ejemplo. Entonces, ¿qué cosa es una línea? Algo que delimita o circunscribe. Pero ¿qué cosa delimita o circunscribe? Básicamente una zona o un área determinada. Cuando nos referimos a un área, nos referimos ya a una superficie, es decir, un área o una superficie que pueden ser de diferentes tamaños, tonalidades, es decir, variables desde una radioopacidad, cuando nos referimos a una imagen blanca, hasta una imagen radiolúcida, que puede ser básicamente una imagen oscura. Es decir, que en un área, por ejemplo, determinada, con relación a un diente, yo podría establecer parámetros de diferencia. ¿En función de qué? En función de su tonalidad. Las tonalidades radiográficas son muy variables dentro de lo que nosotros conocemos como una escala de grises. Entonces, ¿qué es importante conocer? Que las líneas me van a delimitar determinadas áreas. ¿Y cuáles serán esas áreas? Por ejemplo, el área que corresponde al esmalte, el área que corresponde a la dentina, el área que corresponde a la pulpa, el área que corresponde al hueso alveolar, al seno maxilar, al ligamento, al espacio del ligamento periodontal, es decir, cualquier superficie que esté delimitada, básicamente son áreas que tenemos que saber identificarlas. Ahora, ¿cómo se forma esta imagen, estas áreas, esta superficie? Para que
estas estén representadas en la radiografía, van a haber diferentes fenómenos o procesos. Principalmente hablamos de un proceso que se llama absorción con relación a la estructura que estamos estudiando. Vamos a hablar de un fenómeno de proyección con relación a la exposición de los rayos X. Y vamos a hablar de un proceso de distorsión que está relacionado con las imágenes que no están acorde con lo que es la estructura original. Es decir, qué fenómeno puede ocurrir o pasar para que se presente una distorsión de imagen. Entonces, en esta clase vamos a ir describiendo cada una de estas situaciones a fin de entender esto que es formación de la imagen radiográfica. El fenómeno absorcional está relacionado con la capacidad que tiene el cuerpo de absorber, es decir, la capacidad que tiene el cuerpo de absorber. En este caso, ¿qué cosa? Absorber los rayos X. El fenómeno proyeccional está relacionado con cómo nosotros dirigimos el haz de rayos a determinada estructura para que ésta pueda absorberse o no y formarse una imagen. En estas circunstancias habrán muchas cosas que tenemos que entender como las que vamos a ir mencionando. Por ejemplo, el fenómeno absorcional está íntimamente relacionado a la composición de la estructura. ¿Qué significa esto? Ya lo comentábamos también. Nuestro organismo o cualquier elemento que está dentro de nuestro universo tiene una determinada composición. Con la composición está relacionado con lo que es el peso atómico, el número de masa, básicamente eso. Es decir, cualquier estructura, llámese un material que nosotros utilizamos en odontología, una estructura anatómica propia de nuestro organismo, hígado, vasos, riñones, dientes, huesos, etc., tienen diferentes composiciones, diferenciados, por ejemplo, de los tejidos blandos. ¿Qué queremos decir con esto? Que dependiendo de la composición, por ejemplo, elementos metálicos que tienen alto peso atómico, en relación a estructuras óseas que tienen menos peso atómico que los tejidos blandos, por ejemplo, o sea, que tienen mucho menos peso atómico que el hueso y la amalgama, tienen diferente comportamiento frente a la exposición de los rayos X. ¿Qué significa esto? Estructuras de mayor densidad y mayor peso van a absorber más a los rayos X. Y cuando absorben más, ¿qué va a pasar? Va a formarse una imagen blanca, es decir, una imagen radioopaca. En comparación, aquellas que tengan una absorción media, por tanto, formarán una imagen mixta. A diferencia de aquellas que tienen menos peso atómico dentro de su composición y obviamente van a absorber menos o casi nada. Y en esa condición lo que van a producir es una imagen totalmente oscura. Entonces, de la capacidad de absorción que tengan todos los elementos y todos los cuerpos, dependerá si la imagen es blanca, intermedia o negra. Blanca cuando digo imagen radioopaca, negra cuando yo digo imagen radiolúcida y mixta cuando hay un matiz entre un blanco y un negro. Entonces, este concepto es realmente importantísimo para entender cómo se formó esa imagen blanca, gris o negra.
A esto le tengo que sumar otra condición, es decir, el grosor de la estructura. Si solamente nos referimos, por ejemplo, a la estructura ósea, es decir, al hueso, van a haber situaciones distintas y variables. No es lo mismo un hueso medular, es decir, un hueso de la médula ósea propiamente, a un hueso cortical de la tabla, por ejemplo. La composición de ambas, siendo la misma estructura, es distinta. Una será más gruesa y otra será menos gruesa. Eso significa que aquella que tenga mayor grosor va a absorber más, y aquel que tenga menos grosor absorberá menos. Y en esta diferencia va a haber algo que sea más blanco en comparación a algo que sea menos blanco. Esto quiere decir que las imágenes radiográficas no solamente son blanco total, pueden ser muy blancas y menos blancas con relación a la opacidad. ¿Y dependerá de qué? Dependerá también, aparte de la composición, del grosor. Entonces, considerando esta premisa del grosor, tenemos que tener en cuenta si es muy radiopaco o menos radiopaco. ¿Qué más? A esto le vamos a sumar otra condición más, que también ya lo habíamos comentado. ¿Con relación a qué? Con relación a algo que está inherente al equipo de rayos y se llama el factor kilovoltaje. Y este factor kilovoltaje está relacionado con un concepto muy importante que se llama longitud de onda. Es decir, que cuando nosotros tenemos un equipo o cuando jugamos con esos factores que se llaman kilovoltaje, ¿qué va a pasar? A mayor kilovoltaje, las longitudes de onda de los rayos X van a ser menores, es decir, van a tener menor longitud de onda. El punto está que cuando las longitudes de onda son menores, estas van a absorberse menos. Y siendo así, absorbiéndose menos, ¿qué va a pasar? Va a haber menos radioopacidad. Siendo una estructura igual, es decir, si nosotros jugamos con estos factores de kilovoltaje frente a una estructura tal cual, llámese un diente, llámese una estructura ósea propia, con el mismo grosor, y jugamos con el factor kilovoltaje, ¿qué va a pasar? Cuando hablamos de mayor kilovoltaje, vamos a producir menor longitud de onda, menor absorción, menos radiopaco. ¿A diferencia de qué? A diferencia de que si bajamos el factor kilovoltaje, la longitud de onda va a ser mayor. Y siendo una longitud de onda mayor de los rayos X, esta se va a absorber más y por tanto va a ser más radiopaco. Esta condición, ¿qué me hace pensar? Que en algunas circunstancias nosotros tenemos que ver si subimos o bajamos el factor kilovoltaje. De hecho, les decía que los factores de kilovoltaje en los equipos periapicales no los vamos a poder modificar, porque esos ya vienen por defecto de fábrica. En cambio, en las técnicas extraorales, dependiendo de la condición, es decir, dependiendo de la densidad, yo puedo establecer factores un poquito más altos o menos de el KB para ver imágenes menos radiopacas o más radiopacas. Entonces son tres factores que estamos nosotros hablando con relación a lo que es el fenómeno absorcional. La composición de la estructura, que no es lo mismo en cualquier situación. El grosor,
que pueden ser de la misma estructura, pero diferentes grosores, y el factor kilovoltaje, que frente a una misma estructura, yo puedo aumentar o disminuir el kilovoltaje. Bajo estas condiciones y bajo este fenómeno absorcional, ¿qué va a pasar? Yo puedo tomar, y las imágenes propias que hemos tomado ya nos pueden dar una explicación. ¿En qué sentido? En que, por ejemplo, en estas imágenes vemos algo que es muy blanco, algo que es menos blanco, algo que es muy negro, algo que es menos negro y algo que es menos gris o más gris en un matiz entre blanco y negro. ¿Por qué? Porque estamos frente a diferentes estructuras. Llámese, por ejemplo, una malla metálica. Cuando hacemos unas prótesis, a veces utilizamos mallas metálicas para reforzar los polímeros o el acrílico, por ejemplo. O cuando utilizamos un material de obturación frente a los tratamientos de conductos, llámese endodoncias. O cuando utilizamos elementos metálicos, por ejemplo, cuando se pegan los brackets. Cada una de estas estructuras, en comparación, por ejemplo, a la estructura ósea o a un reparo propiamente anatómico, como es la espina nasal, van a haber diferenciaciones. Y estas diferenciaciones, en cuanto a formación de imagen, se debe a ¿qué? A los componentes y a este proceso que se llama absorción. Siendo así, ¿qué va a pasar? Frente ya a un diagnóstico, frente ya a una imagen propia que nosotros vamos a trabajar siempre, o ustedes van a trabajar siempre en su consulta. Frente a lo que estamos mostrando, hay dos situaciones que yo puedo analizar claramente. Una imagen muy oscura y una imagen menos oscura. Significa que hay dos situaciones que ha pasado acá. En una ha habido mayor absorción, en otra ha habido menos absorción. Una se ve más negra porque obviamente hay más destrucción de hueso. No hay hueso que haga reparación y absorba los rayos X. Una imagen menos oscura donde hay menos destrucción de hueso y obviamente hay fenómenos de absorción menor porque hay resistencia de la estructura ósea. Y entonces no dejan de ser imágenes negras o radiolúcidas, pero en diferentes condiciones. Eso me hace pensar también, por ejemplo, de que no es lo mismo una imagen radiopaca en comparación a una imagen radiolúcida. Cuando tengo que diferenciar, por ejemplo, la obturación completa de un conducto. Pasa que en los tratamientos de conducto a veces no se hace una obturación completa del conducto y van a haber líneas o áreas delimitadas oscuras que me van a indicar que ese conducto no se obturó bien. De ahí los fracasos de endodoncia. O sucede también de que no se ha cubierto lo que comúnmente hacemos en una endodoncia, es decir, llegar hasta el límite CDC, cuando se obtura un conducto y se queda corto, en el caso de las subobturaciones, por ejemplo. Y entonces, ¿qué me hace pensar? Que esta imagen radiopaca está rellenando parcialmente el conducto, cosa que no es compatible con un tratamiento adecuado de endodoncia. Hay una zona radiolúcida que es parte del conducto que no ha sido obturada. Y más aún, ¿qué pasa? Cuando normalmente se obtura una endodoncia y se hace el corte del cono de gutapercha, obviamente, ¿qué cosa representa esta imagen radiopaca? Lo que
en materiales dentales conocemos y es la gutapercha, que nos sirve para obturar los conductos. Entonces, cuando se obtura un conducto y se corta la gutapercha y a veces se deja un algodoncito propio de una cita diferida para hacer una restauración posterior. Entonces aquí podemos ver claramente la imagen radiopaca, una imagen mixta que obedece a algo que está aquí, y debajo o sobre esta una imagen más radiopaca que podría ser un material de obturación provisional o temporal. Estas diferenciaciones, ¿por qué se dan? Por los diferentes fenómenos de absorción que se están produciendo con relación a las diferentes estructuras que estamos citando. Igual pasa con las restauraciones. Nosotros tenemos que señalar los límites de las restauraciones, establecer desde el punto de vista radiográfico, para ver si hay o no compromiso con la parte interna que vendría a ser la cámara o el conducto pulpar. Y en esa condición de formación propia de la imagen vamos a diferenciar esto, que es más radiopaco, menos radiopaco, un área delimitada, otra área delimitada, una línea que separa o circunscribe esa área. ¿Por qué? Porque hay diferentes índices absorcionales. ¿Dependiendo de qué? De la composición de la estructura, del grosor y del factor kilovoltaje que estamos mencionando. Entonces, para entender qué va a ser la línea, le dijimos una separación. Una línea simple es un trazo que va a estar registrado en la radiografía. ¿Cuándo? Cuando son áreas de diferentes densidades o tonalidades. Inclusive pueden estar o pueden ser homogéneas o estar sobreexpuestas. ¿Y por qué se forma esta línea? Porque va a marcar lo que nosotros conocemos dos áreas de distinto índice de absorción. ¿Cómo yo entiendo esto? Si analizamos el contexto propio de un diente, ¿qué tenemos? Tenemos esmalte, tenemos dentina, tenemos pulpa, tenemos ligamento periodontal, tenemos hueso alveolar, tenemos etc. de cosas. Pero ¿qué pasa, por ejemplo? ¿Yo puedo diferenciar el esmalte de la dentina desde el punto de vista radiográfico? Sí. Pensemos primero en qué. Pensemos primero, por ejemplo, en su composición. La composición del esmalte, estructura más mineralizada, menos agua. Es composición de dentina, estructura más orgánica, más agua y menos mineral. Entonces, ¿existe diferencia entre la composición del esmalte y la dentina? Sí. Esa diferencia en la composición va a hacer que uno absorba más y otro absorba menos. Esa diferencia de absorción frente a dos estructuras que tienen diferente composición va a marcar un límite, y ese límite es la línea que separa dos áreas distintas. Entonces yo puedo diferenciar desde el punto de vista radiográfico el esmalte de la dentina, sí. ¿A través de qué? A través de una línea que separa el esmalte de la dentina. ¿Puedo diferenciar la dentina de la pulpa? Sí, porque hay una línea que delimita la dentina y la pulpa. ¿Puedo diferenciar la dentina del hueso alveolar? Sí, porque hay una línea que delimita lo que vendría a ser el espacio de ligamento periodontal. Entonces, el concepto de línea y área está fundamentado en eso. Es decir, que hay una separación
desde el punto de vista radiográfico entre un área y otra área. ¿Por qué? Porque son diferentes índices absorcionales. ¿Con relación a qué? Con relación a la composición de la estructura y al comportamiento de esta con la absorción de los rayos X. Esa es la razón fundamental para que yo pueda diferenciar varias cosas en una imagen radiográfica. Puedo diferenciar claramente esta imagen radiopaca que representa el material de relleno del conducto radicular, sí. ¿Con relación a qué? Con relación a la raíz propia, por ejemplo, de la dentina. ¿Por qué? Porque hay una línea de delimitación de un área determinada, es decir, de un área blanca y un área gris. Es más, puedo diferenciar inclusive la obturación de esta cámara y el conducto radicular con relación a la parte cameral, porque hay una línea aquí radiolúcida que me está delimitando que aquí existen dos materiales de diferentes tipos de absorción. Es más, con relación al ápice de esta pieza dentaria puedo determinar un área completamente negra, es decir, radiolúcida, con relación a un área gris. ¿Y qué cosa me estará informando? A una diferencia de absorción con relación a una estructura destruida, ¿no?, propia de la lesión, con relación a una estructura de reparación o a una estructura sana. ¿Qué va a pasar cuando hay lesiones periapicales? El hueso se va a destruir. Y en la medida en que se va destruyendo y destruyendo y destruyendo el hueso, la imagen va a ser más oscura. Y mientras hay destrucción, también hay reparación. Eso significa que va a haber un matiz gris de que nos está señalando que hay procesos de reparación. Y obviamente habrán estructuras grises, matices también de estructuras propiamente sanas. Y entonces, ¿por qué se están produciendo estas situaciones? Por los diferentes índices absorcionales que tienen cada una de esas estructuras. ¿En función de qué? En función a su composición y a su estado propiamente. ¿Qué también va a pasar? Va a pasar también, por ejemplo, de que dependiendo del grosor, y eso ya lo habíamos establecido, nosotros podemos delimitar áreas definidas. Aquí hay una pieza dentaria, en este caso un canino, superpuesto a un incisivo lateral. Hay una imagen más blanca y una imagen menos blanca. ¿Y por qué se producirá esta mayor absorción? Porque en la zona donde se superpone la corona de la raíz a la otra pieza dentaria, hay mayor grosor de estructura en comparación a aquella que no está superpuesta, es decir, a esta porción radicular o a esta porción coronaria. Entonces aquí hay menos grosor, aquí hay menos grosor. ¿Dónde hay más grosor? Donde se superpone. Y si hay superposición de esas estructuras, ya hay mayor grosor que va a haber, mayor absorción. Y si hay mayor absorción, ¿qué va a pasar? Va a haber mayor radioopacidad. Entonces, esa es la forma en la cual yo puedo explicar y decir por qué esta imagen es más blanca en comparación a esta. Porque hay diferentes índices absorcionales de diferentes superficies. Es decir, aquí la porción coronaria, la porción radicular, la porción coronaria, la porción radicular. ¿Esto qué me va a permitir desde el punto de vista de diagnóstico? Establecer que hay una superposición de estructuras en esta área determinada. Yo a partir de aquí podría establecer si con este límite que se está señalando, que es de la porción radicular, si está afectada o no. Muchas veces las piezas dentarias que quedan impactadas producen daños a las piezas vecinas o circundantes. Entonces, desde el punto de vista radiográfico, podría establecer parámetros de diagnóstico que me permitan establecer esa circunstancia de
cómo está esta pieza. Es más, a través de otras proyecciones podría establecer si estas están hacia la parte, dirigidas hacia la parte vestibular o hacia la parte palatina en este caso. Entonces, ¿cuánto es importante interpretar una imagen desde el punto de vista de la formación? Mucho. Estábamos señalando que hay líneas que circunscriben y delimitan. Entonces también en las imágenes radiográficas vamos a ver muchas líneas radioopacas. Son las que más se observan en una radiografía. Pueden ser trazos rectos, curvos, mixtos, es decir, de radiopacidad, grosor y orientación variable. Porque ya dijimos que cuando es una línea es algo que me delimita o me separa dos superficies. Estas se pueden formar de dos formas, o sea, se pueden proyectar de dos formas. Uno pueden ser proyecciones lineales y otras pueden ser proyecciones de planos óseos curvos. ¿Qué significa esto? Cuando es una proyección lineal, básicamente una proyección lineal, es porque hay una superposición de estructuras. Y esto lo podemos explicar cómo. Cuando nosotros tomamos la imagen de varias monedas superpuestas y se delimita una línea en todo el contorno, obviamente es una proyección lineal, a diferencia de un plano curvo. ¿Cómo diferenciamos esto? Las estructuras laminares básicamente nos van a delimitar áreas radiopacas bien circunscritas. A diferencia de los planos curvos, en los cuales vamos a ver líneas radiopacas arriba, abajo, adelante, atrás. ¿Qué decíamos cuando hablábamos del concepto de imagen? De que es la proyección lineal, es la proyección de una estructura tridimensional en una imagen bidimensional. Es decir, hay algo que no vemos. Y ese algo que no vemos es la profundidad. En sentido vestíbulo palatino o vestíbulo lingual. Porque todas las radiografías que vamos a tomar van a ser en ese sentido. Siendo así, las proyecciones laminares, decimos, vamos a ver como imágenes radiopacas bien delimitadas. En este caso, adelante y atrás, arriba, abajo. En las proyecciones de planos óseos curvos, las vamos a ver igual, líneas radiopacas, pero circunscritas dentro de un área radiolúcida. Porque generalmente las estructuras curvas en nuestro organismo son estructuras huecas. Por ejemplo, imaginémonos, y por eso decía que tenemos que saber bastante anatomía. ¿Cómo es y dónde está proyectado el seno maxilar? El seno maxilar básicamente es una estructura hueca, como senos paranasales, llámese senos frontales, lacrimales, nasales, etmoidales, mastoidales. ¿No? En anatomía estudiamos los senos paranasales y obviamente son estructuras óseas, vacías, huecas, propiamente vacías no, porque tienen función. ¿Cuál es la función de los senos paranasales o los senos maxilares? Filtrar, calentar, humedecer el aire que nosotros respiramos. Entonces es un filtro.
y obviamente internamente es como una cavidad hueca. La proyección de esta vendría a ser obviamente un plano curvo, porque ¿qué tiene esa estructura? Tiene un techo, tiene una pared anterior, tiene un piso, tiene una pared posterior. Entonces, ¿cómo se delimita? A través de una línea radioopaca. La línea radioopaca está delimitando toda esta estructura que se llama un plano óseo curvo, que a nuestro entender, ¿qué cosa es? Es el seno maxilar. Entonces, ¿por qué se forman estas imágenes? Imaginémonos desde el punto de vista anatómico cómo es el canal dentario. O sea, en anatomía de la mandíbula, ¿qué cosas vamos a identificar? Por ejemplo, lo que se llama el conducto o canal dentario inferior. El conducto dentario inferior es una estructura tridimensional. Es una estructura, obviamente es un hueco por donde discurre una arteria, un vaso, un nervio, ¿no? Desde la spina spix hasta el agujero mentoniano. Siendo esta una estructura tridimensional, cuando exponemos a los rayos X, la zona hueca, obviamente la zona vacía, ¿qué imagen nos va a dar? Nos va a dar una imagen oscura, porque va a absorber más a los rayos X. A diferencia de la parte superior o inferior o anterior o posterior, en la que hay una estructura corticalizada, hay un hueso cortical. Entonces, ¿esta qué va a hacer? Va a absorber los rayos X. Y habiendo mayor absorción, ¿qué va a pasar? Va a formar una línea radioopaca. Es decir, las proyecciones de los planos óseos curvos, así como las proyecciones de los planos lineales, van a ser líneas radioopacas. Entonces, la forma de entender y de analizar justamente eso está en función a lo que estamos exponiendo hoy como formación de imagen. Frente a nosotros tenemos una imagen radiográfica periapical de piezas molares inferiores, por ejemplo. ¿Qué decimos? Esta es la proyección de una estructura tridimensional que es el diente en una imagen bidimensional. Si nosotros analizamos sobre la base que conocemos de anatomía, ¿qué puedo establecer? Por ejemplo, hay una línea de separación entre lo que es el esmalte y la dentina. Aquí hay una clara diferenciación de una imagen más radiopaca y otra imagen menos radiopaca, a diferencia de otra que ya es radiolúcida. Es decir, yo puedo establecer parámetros de diferencia entre lo que es el esmalte, la dentina y la pulpa. Por supuesto que sí. ¿Y por qué? Porque las absorciones de estas tres estructuras son distintas. Una es más radiopaca, más absorción, una es menos radiopaca, menos absorción, una es radiolúcida, mucho menos de absorción. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que las diferentes estructuras, por su composición y por su comportamiento con relación a la absorción, van a dar una imagen propia. Y así podemos reconocer lo que se llama el espacio del ligamento periodontal. Así puedo reconocer la línea o el hueso cortical y así puedo diferenciar el hueso alveolar o medular. Y así puedo diferenciar una pieza de otra pieza dentaria. Entonces, el camino de entender
la formación de la imagen está fundamentada en eso, a lo que estamos hablando, de fenómeno de proyección, fenómeno de absorción y fenómeno de distorsión. ¿Cuándo se van a producir imágenes distorsionadas? Hay dos fenómenos que se habla en imagenología. Elongación, cuando las imágenes son muy grandes con relación a una estructura, o escorzación, cuando la imagen es más pequeña con relación al tamaño promedio de la estructura. Nosotros también hemos dicho que la imagen radiográfica no representa el tamaño real de la estructura. Toda imagen radiográfica tiene una distorsión. Y esa distorsión varía entre 10, 12, 16, 20%, dependiendo de varios factores, es decir, factores de exposición, factores de proyección. Entonces, las distorsiones están relacionadas a lo que se llaman elongaciones y escorzaciones. Y dependen de qué? Del fenómeno de proyección, de ubicación propia cuando estamos tomando la imagen y sobre todo, ¿no?, al fenómeno de parámetros relacionados a la proyección de una estructura propia. ¿Qué es esto? No es lo mismo tomar a una premolar que a una molar, que a un incisivo y a un canino. Ahora, más adelante, cuando hablemos de todo lo que son las técnicas radiográficas,